Buenos días. Buenos días a todos. Dios bendiga a cada uno. Que Dios nos esté bendiciendo en este momento. Nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Nos regaló tanto y ahora podemos disfrutar de la maravilla del poder de su palabra, que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones en este momento. Vamos a leer el pasaje. Hoy nos toca Romanos capítulo 4, versículos 13 en adelante. Lo vamos a tener ahí. Ahí se los voy a estar compartiendo. Dice Romanos 4:13 para el que quiere buscar en la Biblia. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el pasaje y desde que me dieron esta responsabilidad, obviamente lo leí un montón de veces, y lo leía y encontraba que hay un montón de cosas. Y gracias a las posibilidades que tenemos ahora, leí en muchas otras versiones y les quiero compartir, disculpen si demoramos mucho tiempo en esto, pero les quiero compartir todo el pasaje en otra versión más, la NTV. La tenemos ahí. Dice así, desde el versículo 13, la Nueva Traducción Viviente. Me pareció como que hay muchas cosas que se aclaran mucho más. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos
y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor? Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Bueno, como queda tan claro, ya me siento y seguimos con la reunión. Como veíamos al principio, el mensaje de hoy había sido titulado La justicia de la fe. Pablo, en lo que ya venimos viendo desde hace tiempo, había declarado que la justificación por la fe fue testificada por la ley y por los profetas. O sea que ya estaba presente la justificación por fe en el Antiguo Testamento, por más que se considerara mucho el cumplir la ley. Y ya lo expresa en el capítulo 3:21, que les dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada por la ley y por los profetas, menciona ahí en el capítulo 3. Y habiendo expuesto, como ya venimos viendo desde que empezamos Romanos, la base de esta justicia, con la manera en que se recibe por fe, dice también ahí en el capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, que es lo que estamos hablando ahora, que menciona también este pasaje. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Volvió a este pensamiento que era de importancia crucial para los judíos. ¿Por qué era muy importante para los judíos esto? Porque ellos no iban a aceptar nada, ninguna enseñanza nueva, como por ahí se dice en el libro de los Hechos, que eran acusados de enseñanzas nuevas doctrinas. No iban a aceptar nada que no tuviera su base en las escrituras que ellos poseían. Y por eso vemos que menciona, como estuvimos leyendo acá, como estuvimos leyendo el pasaje que hace 2 semanas nos habló Nahuel, de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham que está, obviamente, dentro del Pentateuco, que eran los libros principales para ellos. Y después acá en el capítulo 3, como decíamos, menciona también a los profetas, más base de sus escritos dentro de los libros proféticos. Y en el pasaje anterior que estuvimos leyendo hoy, en los versículos anteriores del versículo 13, menciona a David también. O sea que ahí ya le está haciendo mención a sus libros históricos y especialmente a los salmos que ellos constantemente estaban cantando desde hacía siglos, los salmos escritos por David. Entonces ahí les pone esta base y una respuesta absolutamente magistral, demostrando que la fe de Abraham fue contada o imputada a Abraham por justicia. Pero miren este detalle.
si bien Abraham fue circuncidado, pero en el pasaje que dice, en el momento que dice que Dios le contó su fe por justicia, eso pasó 14 años antes de ser circuncidado. Importante detalle. Y los judíos, ellos que valoraban tanto la circuncisión, les parecía que era absolutamente importante, y en esos momentos de la iglesia estaban queriendo que los que se convertían, los judíos, los creyentes judaizantes, estaban queriendo que se circunciden. Pero dice, Abraham fue contado por justicia antes de ser circuncidado. Es más, habla de la ley acá todo el tiempo, ¿no es cierto? De cumplir la ley y todo eso. Y a lo mejor a muchos de nosotros se nos pasa un poco por alto en la lectura rápida de esto, pero a los judíos no se le pasaba por alto un detalle muy importante, que la ley de Moisés fue puesta 430 años después de la promesa que recibió Abraham. O sea que no había forma que se considerara que la justificación fuera por circuncisión, fuera por cumplir la ley. Él mismo le estaba diciendo, no hay forma. Les plantea 3 cosas de la justificación. En este capítulo 4 solo lo menciono, no son puntos que veamos. Que la justificación es por fe, no por obras. La justificación es por gracia, no por la ley. Y al último, lo que leímos, la justificación es por el poder de la resurrección, no por esfuerzo humano. Hay un pensamiento no es el club de fútbol, Newell, en su comentario a los romanos, expresa esto: la fe es el fundamento de la bendición de Dios. Abraham era un hombre bendecido, pero él se convirtió en heredero del mundo por medio de otro principio, una simple fe. Me llamó mucho la atención una simple fe. Qué difícil que es, ¿no? Tener esa simple fe. Él se convirtió, si bien ya había sido bendecido, pero se convirtió en este heredero del mundo por esa simple fe. Y como ya venimos hablando desde hace varios domingos, de que la salvación es por fe, no por obras. Incluso ya lo habíamos visto el año pasado, fue que estuvimos viendo Santiago. Así que venimos hablando mucho de eso. No vamos a detenernos mucho más en esto. Solo quería resaltar un versículo que me llamó mucho la atención, que es el versículo 15, que dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Para Pablo, ¿cómo se te ocurre decir esto? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A ver, debido a que la palabra que se usa para transgresión es una palabra que significa sobrepasar una línea. Y esto es el quebrantar un mandamiento, claramente, el sobrepasar un límite, una línea. Entonces está diciendo, donde no hay una línea, entonces no hay una transgresión cierta. Lo que sí hay es pecado. Pero les está diciendo, quítense la idea de que pecado es pasar una línea. El pecado no es cruzar la línea de la ley de Moisés. La raíz del pecado no es quebrantar la ley, es más bien el quebrantar la confianza en Dios. El negar su amor y propósito de cuidado en cada mandamiento que Él nos da. El pecado no es pasar esos mandamientos. El pecado es el quebrar esa confianza, el no estar seguro de que Dios nos está dando sus principios por amor a nosotros. Muchas veces pasa eso. Se cree, y lo decía la otra vez que estuvimos hablando, compartiendo en Obispo Trejo,
que a lo mejor nosotros mismos los cristianos nos hemos encargado durante muchos años, décadas o a lo mejor siglos, en plantear que el cristianismo era prohibiciones, que el ser hijo de Dios era no poder hacer esto, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro. El cristianismo es el amor de Dios, disfrutar del amor de Dios y saber de que lo que Él me dice es por mi bien, como un padre. Un padre que le enseña a su hijo, mira, no toques eso, no metas los dedos ahí porque te va a hacer mal. No toques esto, no rompas esto porque te va a hacer mal, te va a dañar. Y eso es lo que hace Dios para con nosotros. Por lo tanto, vemos que el plan de redención de Dios está centrado en una relación de confianza, en amor. Eso sería la fe. En lugar de guardar la ley. Ahí está la diferencia cuando centramos nuestra relación con Dios en guardar la ley en lugar de un amor de confianza. Entonces estamos yendo en contra de su plan divino. Como les dije, no íbamos a hablar mucho más de esto. Quiero ir a otro tema que me llamó mucho la atención en este pasaje. Hay un montón para sacar, pero quise sacar una cosa. Decíamos la justicia de la fe. Y en este pasaje menciona obviamente esas dos palabras, directa o indirectamente, fe, por ahí las menciona como esperanza, justicia, justificación. Pero ahora quiero que nos centremos en ver algo particular. Ver a Abraham, ver cómo era su fe, ver algunas características de la fe de Abraham. 4 características rápidamente de la fe de Abraham. Y lo primero que veo es una fe que lo llamé una fe multiplicada. Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Me hace acordar al gracia sobre gracia, ¿no? Esperanza contra esperanza. Y lo leímos en la NTV, que me ayudó a entender mucho más el término. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Ese es el esperanza contra esperanza. Cuando no había motivos para tener esperanza, él siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, dice el pasaje. Muchas veces nosotros al estar hablando de esto, de Abraham y la promesa, nos centramos en la promesa de su descendencia familiar física, podríamos decir, su descendencia carnal. Pero el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 17 no solo se encuentra en los descendientes de Abraham a través de Isaac, eso es lo que nos está diciendo acá, sino que especialmente en su rol de ser padre de todos los que creen, como estuvimos leyendo. Y esos creyentes provienen de cada nación, como tenemos al final de este versículo, el padre de muchas naciones debajo del cielo. Así es que la promesa la recibe por medio de la fe y nosotros también. Es un regalo inmerecido, como dice también este pasaje. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. En el versículo 17 habíamos leído, a eso se refieren las Escrituras cuando cita lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Y hermanos, esto nos lleva a pensar que las promesas de Dios a veces, o muchas veces, o casi siempre, van mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Esto es esa esperanza contra esperanza también. Que cuando no hay motivo humano, como dice ahí, cuando no había un motivo humano para tener esperanza,
se siga creyendo y esperando en Él. Como solemos cantar, lo hicimos hace un par de semanas al terminar la reunión de alabanza. Él es mi Dios, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Él va a hacer más de lo que nosotros nos dé la cabeza para pensar. ¿Se dan cuenta? Más que lo que imaginemos, más de lo que soñemos. Eso va a ser con nuestras vidas. Así es como Dios actúa. Y viendo esto, recordaba lo que nos menciona siempre el hermano que está a cargo del Instituto Bíblico que estamos haciendo, que nos dice, y ya creo que lo mencioné acá alguna vez, que las promesas para el pueblo de Israel son terrenales. En cambio, las promesas para la iglesia son celestiales. Eso es más allá de lo que puedo imaginar. Una fe multiplicada. La fe de Abraham también vemos otra característica, que era una fe activa. ¿Por qué? El ejemplo de Abraham también nos ayuda a entender la naturaleza de la fe. La concepción del hijo de Abraham, de Isaac, fue un milagro, pero no fue una concepción inmaculada. La fe de Abraham no significó que él no hiciera nada y solamente esperara a que Dios creara un hijo en el vientre de Sara. No sé si hace falta que lo expliquemos más, ¿no es cierto? El día que venga Juan Carlos se lo preguntamos. Abraham y Sara tenían que tener relaciones maritales y confiaron en Dios por un resultado milagroso. Esto nos muestra algo muy importante, que la fe no significa... pensé que me había equivocado de placa. La fe no significa el no hacer nada, sino en hacer todo con confianza y dependencia en Dios. Con confianza y dependencia en Dios. Y teniendo en cuenta su obra milagrosa. Su fe no estuvo quieta, él tuvo que tomar pasos. Él tuvo que actuar. Y nosotros también en nuestra vida tenemos que actuar y tomar pasos en obediencia a Dios, porque creemos en Él y le creemos a Él, ¿no es cierto? Y me llama la atención el ver que la obediencia es una fe en acción. También cantamos una frase que me encanta: mi obediencia es mi mejor adoración. La obediencia es esto, una fe en acción. Dijimos, fe multiplicada, fe activa, fe fortalecida. ¿Por qué? Dice el versículo 19, no se debilitó en la fe. No solo que no se debilitó en la fe, sino que también dice el versículo 20, se fortaleció aún más. Su fe se fortaleció aún más. Acá la idea parece ser que Abraham fue fortalecido en su fe, pero Pablo también nos está mostrando algo mucho mayor. Nos está diciendo que Abraham fue fortalecido por su fe. A ver si logro hacerme entender las dos cosas que estoy planteando. Su fe fue fortalecida, pero también él fue fortalecido por su fe. ¿Se entiende la diferencia? Qué importante que nuestra fe se fortalezca y que dejemos que esa fe nos fortalezca a nosotros. ¿Cuánto necesitamos ser fortalecidos en fe? Leí una frase de Spurgeon que decía, querido hermano, poca fe le salvará si es una fe verdadera, pero hay muchas razones por las cuales tú debes buscar el incrementarla. Sí, sabemos que poca fe nos salvará. Es más, tan poca que dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza,
le diríamos un monto que se moviera. O sea que nuestra fe no llega ni a un grano de mostaza, ni la mitad, ni un cuartito de un granito de mostaza, ¿no? Y necesitamos que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea incrementada y que se fortalezca y dejarnos fortalecer por ella. Y el último punto de la fe de Abraham, una fe constante. Dice en el versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. La versión NTV dice así, Abraham siempre creyó la promesa de Dios y no dudó, no vaciló, siempre creyó. Aún cometiendo errores, ¿no es cierto? Como por ejemplo buscar la descendencia por un lado que no debía ser, que la buscó con su sierva Agar. Pero aún así, dice el versículo de Dios, por lo cual Dios lo consideró justo, o debido a su fe, o esa clase de fe, como podríamos decir viendo las características de esa fe, debido a esa fe, le fue contada por justicia. Así es como Dios quiere que sea nuestra fe. Decíamos, una fe multiplicada, activa, fortalecida y una fe constante. Hay dos cosas sobre este Dios que ayudaron a Abraham enormemente. Primero, Él es el Dios que da vida a los muertos, leíamos en este pasaje, una parte medio particular del pasaje. Él es el Dios que da vida a los muertos, el Dios que hace vivir a las cosas muertas, que toma las cosas que a lo mejor en una época estuvieron vivas y ahora están muertas, y Él las levanta de nuevo. Este es el Dios que revive todo lo que estaba muerto. Y en segundo lugar, es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Qué maravilloso. Él llama existencia las cosas que no existen. Es el único que puede crear algo. Los seres humanos hacen inventos. Iba a decir podemos hacer, ¿qué puedo inventar yo? Algunos seres humanos hacen algunos inventos. Toman cosas, mezclan cosas, pero siempre partimos de algo creado. Él es el que llama a existencia las cosas. Ahora ya para terminar, como decíamos al principio, la justificación es por fe, no por obras. La justificación es por gracia, no por la ley. La justificación es por el poder de la resurrección, como vemos al final de este pasaje, y quiero que volvamos a leer los últimos versículos, del versículo 23 en adelante. Está medio chico, ¿no? Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, no solamente con respecto a él se escribió. No solo fue para Abraham el beneficio de que Dios le declaró justo por medio de la fe. Él es un ejemplo al cual nosotros debemos imitar. Dice, sino también con respecto a nosotros. Y acá vemos la confianza de Pablo en una promesa gloriosa. Una confianza enorme cuando dice, sino respecto a nosotros, ha de ser contada a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús. Ha de ser contada a nosotros también, que creemos. Y termina diciendo, Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó por nuestra justificación. Y hermanos, la resurrección tiene un lugar esencial en nuestra redención.
debido a que demuestra la satisfacción perfecta de Dios Padre con la obra del Hijo en la cruz. Y ahí probando, de hecho, que fue un sacrificio perfecto hecho por aquel que permaneció perfecto aun cuando soportó el pecado del mundo. Y nosotros podemos recordarlo con estos símbolos. Y vemos en este último versículo que dice, el cual fue entregado. La palabra griega que se traduce acá entregado es paradidomi. Nunca sé dónde llevan los acentos, las palabras en griego, porque por ahí hay un acento escrito, pero en realidad se acentúa otra sílaba. Paradidomi se utilizaba para las personas que se les ponía en prisión o al entregarlos a la justicia. Esa es la palabra utilizada acá en entregado. Las personas que se las ponía en prisión o se les entregaba ante la justicia. Y acá vemos un pensamiento de West, dice, aquí habla de el acto judicial de Dios el Padre entregando a Dios el Hijo a la justicia que requería el pago de la pena del pecado humano, del pecado nuestro. Cristo hizo en su obra meritoria nuestra justificación y salvación por su muerte y pasión. Pero la eficacia y la perfección de allí en adelante con respecto a nosotros depende de su resurrección. Nosotros recordamos con estos símbolos, con este pan, que Él fue molido, su cuerpo fue molido y también, disculpen que seamos repetitivos de acá arriba, pero fue molido por nuestros pecados, no fue molido por los latigazos, no fue molido por el castigo físico que recibió, fue molido por mi pecado. Y repetimos para terminar, si quieren ir pasando los músicos, para terminar repetimos el versículo 25, la NTV dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Gloria a Dios por esa obra maravillosa. Que por un lado el pensamiento de hoy nos ayude a fortalecer nuestra fe, a pensar que la fe no es solo para la salvación. La salvación es por fe y lo venimos diciendo, dijimos desde el año pasado que estudiábamos Santiago. Pero lo que Dios quiere no es solo que seamos salvos por fe, que tengamos una vida de fe, así como Abraham. Y el ejemplo de Abraham fue para que nosotros podamos llegar a esto. Como si Abraham hubiera sabido, ¿no?, la obra de Cristo. Porque Pablo, ¿cómo lo lleva? Hablando de Abraham, de todo eso, y termina diciendo que él fue entregado, Cristo fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ahora vamos a participar del pan y recordar esa obra maravillosa en la que Él murió, pero recordemos principalmente que la justificación es por su resurrección. Gloria a Dios por eso. Oramos. Gracias, Padre, por poder compartir este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos a través de ella ver estos ejemplos maravillosos. Este verdadero Padre de la fe que cuando aún todavía no estaba escrita la ley de los judíos, cuando todavía no cumplía nada de los que muchos creen o creemos que son pasos necesarios para ser justificados, Él fue justificado solamente porque te creyó. Y Señor, gracias porque a través de ese ejemplo
podemos aprender nosotros. Ayúdanos a multiplicar nuestra fe, ayúdanos a fortalecer nuestra fe y ser constantes en ella. Gracias, Padre, por poder disfrutar ahora también de este momento en el que recordamos que la base de nuestra fe, que es Cristo, Él murió, Él fue molido por mi pecado, pero resucitó para mi justificación. Gracias, Padre. Recordamos ahora a través de este pan esa obra milagrosa a través de ese cuerpo que si bien humano fue perfecto porque no cometió ningún pecado. Gracias, Señor, porque a través de eso, de ese sacrificio es que nosotros podemos disfrutar tu salvación perfecta. Gracias, Señor. Ponemos delante tuyo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, también recordamos a través de la copa, Señor, la sangre derramada en esa cruz, Señor, por mí, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio único, increíble, inigualable, Señor, que fue dar tu Hijo, Señor, por cada uno de los que estamos hoy acá, Señor. Amén.